Bueno, vamos a hablar de migración, vamos a hablar de discriminación, vamos a hablar de los amagos de Donald Trump y las implicaciones que estos tienen o podrían tener en nuestros paisanos del otro lado de la frontera y en contaminar la discusión por la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Está con nosotros la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Buenos días. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Pues Donald Trump anda imparable. A ver, desde la semana pasada, desde hace muchos meses, pero la semana pasada apretó el paso, culminó con unos tuits abiertamente groseros, insultantes contra México el fin de semana. Sí, creo que varias cosas, ¿no? Desde el discurso que da en Phoenix, otra vez un discurso muy antimigrante, que además, pues, curiosamente, al mismo tiempo que él daba su discurso terrible, de este lado teníamos a una delegación de 70 personas, 24 legisladores, la mayoría de ellos republicanos de Arizona, que no cancelaron su viaje y se vinieron para acá. Entonces, al mismo tiempo que él da ese discurso, aquí teníamos un discurso completamente distinto. Luego vemos sus tweets, ¿no? Y que además... No, perdona, Joe Arpaio, además, los tweets, y el viernes en la tarde, o sea, de la nada perdona, ya lo veíamos venir desde el discurso de Arizona, pero lo perdona el viernes llegando el peor huracán de la historia a Texas, y él se le ocurre que ese es un buen momento para dar el perdón a Joe Arpaio, quien además pues es un personaje muy polémico, ¿no? Quien desde toda su carrera, desde que trabajó en las cárceles, maltrataba a los migrantes, él mismo decía que eran como campos de concentración, los disfrazaba de pronto, en fin, una violación constante y sistemática a los derechos humanos de las personas con las que convivía, digamos, durante sus encargos, y luego más tarde con las redadas con perfil racial, ¿no? Que básicamente pedía a sus colaboradores que atraparan, ¿no? O que detuvieran migrantes en base a su color de piel. Sumamente racista, y Trump le parece que le quiere otorgar el perdón, o más bien la Casa Blanca saca un comunicado diciendo, pues él le otorga el perdón porque él solo cumplía con su trabajo y él ha servido al Estado de manera constante, ¿no? Entonces, me parece pues curioso. Se ha otorgado el indulto, que es lo que utilizó Trump. Otros presidentes lo han utilizado, pero siempre con una justificación bastante amplia. Por delitos menores, Obama lo hizo para perdonar a algunos, en algunos otras ocasiones se ha usado, pero en esta ocasión me parece particularmente polémico. No solamente nos sentimos ofendidos todos nosotros, la comunidad, etcétera, me parece que para Estados Unidos es peligroso, no es nada más para los migrantes, porque también significa una falta de respeto a las instituciones. O sea, esto era un tribunal que había determinado que él era culpable de no haber cumplido, ahora sí que con lo que la ley y con lo que le habían mandatado de no hacer más de este tipo de redadas, y él continúa haciéndolas, y al final pues a Donald Trump se salta las instituciones y perdona a Arpaio, ¿no? Entonces, me parece peligroso. Para la agenda migrante en este momento, todos estos últimos meses, pues de lo que han servido es para poner sobre la mesa cómo va a estar la situación, pero la operatividad de todos los programas en favor de los migrantes, de su apoyo, de la solidaridad que hay que tener con ellos para todo lo que ellos necesiten, incluso para la repatriación, cómo se ha visto ya mermado y cuál es el escenario que se prevé para los próximos años en caso de que esta administración dure años. Sí, bueno, pues yo creo que sí ha habido ciertos cambios, ¿no? O sea, por supuesto, una cosa es la retórica de Trump, que es terrible y que no siempre va con la realidad, y como lo vemos con el mismo caso Arpaio, incluso republicanos sacando tweets y mensajes de que no están de acuerdo con lo que hizo el presidente, pero me parece que en el caso de los migrantes sí hay cambios, como decíamos, casi un 40% más de arrestos a la comunidad indocumentada, 28% más en aumento a aquellos que sin ningún crimen, es decir, sin ningún récord criminal, ya no solamente administrativo, porque muchas veces recordemos que solo el 6% de los deportados tienen un crimen grave, pero en estos meses hemos visto que ya ni siquiera, el único crimen, ser indocumentado, ¿no? Ya ni siquiera por haberse pasado un alto, digamos que ya de por sí era mucho, bueno, ahora nada. Entonces yo veo que sí hay ciertos riesgos a la comunidad. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con los Dreamers, con las juventudes binacionales, y en esta semana ha estado muy movido el tema. Al parecer Trump amaga con hacer ahí un anuncio
Entonces los grupos de Dreamers diario están poniendo información, están haciendo muchas marchas justo ahorita, porque al parecer también quiere dar ahí un anuncio por parte de los Dreamers o amenazar. Ya había 10 estados que se estaban cuestionando la permanencia de este estatus migratorio especial y ahora al parecer él quiere intercambiarlo por el dinero del muro, no sé, o sea, quiere ahí hacer algunas cosas que se están rumorando ahorita entre los grupos y bueno, veremos qué es lo que pasa, pero la realidad es que sí está habiendo pues ciertos riesgos. Hemos visto detenerse, perdón Manuel, hemos visto detenerse los trámites a todas aquellas personas que ya habían comenzado sus trámites para legalizar su estancia en los Estados Unidos. Se han entorpecido ya de manera visible, hemos visto detenerse estos trámites en muchos casos. Creo que continúan estos trámites, sí ha habido personas que continúan con su trámite normal, se ha mermado un poquito o se ha hecho un poquito más difícil los temas, por ejemplo, de asilo, eso sí, están poniéndose un poco más difíciles con los requisitos del asilo, que ya se mencionaba en alguno de los memorándums. En cuanto a la ciudadanía, tengo entendido que los trámites siguen, ¿no? No he tenido reporte de nuestros abogados que eso se ha parado. Lo que sí, por ejemplo, sí he tenido casos de jóvenes que estaban por el estatus migratorio DACA ya a medio camino y que aún así han sido deportados antes de... Sí. Ahora dices, una cosa es el discurso, la narrativa, digamos, lo que Trump trata de proyectar hacia afuera. Otra cosa son las políticas públicas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, pero contamina, digamos, uno contamina lo otro, indudablemente. Tú que palpas con los migrantes de manera cercana, en su día a día, en su vida cotidiana, en las escuelas, en sus trabajos, en los hospitales, en los accesos a los servicios de salud, ¿hay realmente un impacto ya en su vida cotidiana? Ahora lo vemos en Houston, en donde muchos de los migrantes tienen miedo de salir a la calle, de pedir ayuda, porque está el temor, está el fantasma de que pueden ser detenidos. Pues mira, me parece que eso es el peor riesgo, ¿no? En una tragedia como lo de Houston, que tengan miedo, y sí pasa, ¿no? Que realmente tienen miedo, porque también se han creado muchos rumores de que te dan una identificación en los centros, en fin, varias cosas que tampoco son ciertas y que, bueno, a la misma comunidad le da miedo, pero creo que el discurso sí tiene un impacto, más allá de que nosotros podamos decir, bueno, está loco, ¿qué está diciendo? En fin, más allá de que no tenga sentido su discurso, sí hay un impacto, lo vemos simplemente con los grupos de odio. En Estados Unidos se mapean estos grupos de odio y de racismo y justamente vemos cómo hay un aumento del 20% en los crímenes de odio desde que llegó Trump a la presidencia y un 8% de aumento en este tipo de grupos, es decir, han aumentado, hay más grupos y los que ya existían han aumentado la frecuencia de eventos racistas y de odio y además la agresividad de estos movimientos, como lo vimos ya también en semanas pasadas. Entonces me parece que sí hay y algo que todavía creo que es peor, es la violencia al final genera violencia. Entonces estos son círculos que eventualmente no van a ser, ya no están siendo positivos, pero que van a ser dañinos incluso, creo, para todo aquel que vive en Estados Unidos si esto continúa, ¿no? Oye, pero a mí esta cifra que nos acabas de dar del 20% en que ha subido la criminalidad por odio, me parece escandaloso. ¿Qué hay al respecto de eso? Pues yo creo que... porque un 20% es muchísimo. Es muchísimo. Porque si tú te fijas en el número, son 917 grupos, se calcula más o menos de racismo y de odio que están por todo Estados Unidos. Hay algunos mapas muy interesantes que hace el Southern University Lab y ahí te mapean de qué tipo de grupo, es decir, contra antimigrantes latinos, negros, pero ¿será que hoy se sienten, pero sí ha aumentado sobre todo los eventos? Sí, la polarización, porque el odio va sembrando más odio, la polarización va dejando más polarizada la sociedad y la violencia genera más violencia y la violencia del discurso pasa a la violencia física. Porque penetran en este pensamiento, ¿no? Hoy se sienten en un lugar mucho más cómodo para salir a manifestarse, porque antes existían, pero más en lo oscurito, porque eran automáticamente detenidos. El día de hoy pareciera que las políticas de Donald Trump le abre la puerta a esa jaulita del odio y la discriminación y ahí están los resultados, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, cómo las personas que ya eran racistas hoy se sienten con el permiso de serlo. Exacto. Y como decía también Manuel, no solo en estos grupos de odio, vemos también incidentes, ya ahí sí con la comunidad, en las escuelas, o sea, niños que molestan a otros niños de tu papá es indocumentado y se va a ir, o sea, siendo ellos ya americanos, o a los que también son mexicanos
mexicanos, bueno, peor. Entonces, realmente en las calles, el otro día me reportaba a una persona desde San Antonio, oye, ¿qué crees? Estaba en la carretera, la única gasolinería que había, y por ser mexicano no me quiso vender gasolina. Entonces ya estamos llegando a ese tipo de actitudes que realmente están fuera de toda proporción, sí. De toda proporción. Claro, por supuesto. Eunice, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias.